Bienvenidos a Energía 21. Estamos terminando un año muy difícil en el tema energético, pero nos pareció oportuno, dada la fecha, hacer una especie de balance y en base a lo que pasó en el 2013, poder tirar la mirada hacia un horizonte lejano, mediato, inmediato, ver qué ocurre. Hemos invitado para el encuentro de hoy a dos especialistas conocidos en el sector energético. Nos parece que este año ha sido un año donde se ha hablado muy poco de eficiencia energética, cuando los estudios dicen que si se implementaran medidas de eficiencia energética en el sector transporte, industria, comercio y en los propios hogares, tendríamos un ahorro equivalente al 30%. Es muy significativo para un país que ha perdido el autoabastecimiento, en un país donde la demanda sigue creciendo y la oferta sigue bajando en forma notoria. Y ese desbalance termina siendo la causa de los problemas del cepo cambiario, de los problemas de la falta de dólares, de los problemas de la baja de reservas en el central, porque hay que pagar energía afuera y se la paga con dólares y el gobierno en el Estado esos dólares son cada vez más bajos. En síntesis, la cuestión energética, creo, es una cuestión prioritaria, fundamental y que explica el origen de la inflación, además de otras cuestiones, como decía, el cepo cambiario, etc. Bueno, entonces es un año en el que además esperamos concluirlo con el acuerdo entre Repsol, el acuerdo entre el gobierno español por Repsol y el gobierno argentino. Esperemos que se llegue a un acuerdo tal como lo prevé y para ello están gestionando en YPF. Este acuerdo paga el 51% de las acciones que el gobierno expropió. Implica, no se ha conocido en Argentina porque no se han brindado los detalles, pero sí a través de los funcionarios españoles, implica un pago de 5.000 millones de dólares a España. La letra chica es muy específica y pareciera que ahí están los obstáculos hasta el momento. Argentina pretende desarrollar el yacimiento Vaca Muerta, un yacimiento del que se dice podría con esa explotación lograr su abastecimiento energético. Para desarrollar Vaca Muerta necesita que otras compañías vengan a invertir. Son inversiones altísimas. Ahora, el gobierno ha tomado la decisión de explotar Vaca Muerta sin consenso social, sin acuerdos políticos. Hay comunidades que han dicho no queremos la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Recordemos que, según datos brindados por Estados Unidos, Argentina, en cuanto a las reservas de Vaca Muerta, queda posicionada en segundo lugar en cuanto a las reservas de gas en el mundo y en cuarto lugar en cuanto a las reservas de petróleo en el mundo. Se nos dice que la explotación de Vaca Muerta sería el logro del abastecimiento, del autoabastecimiento. Sin embargo, creemos eso está muy verde. Pero vamos a escuchar a los especialistas. Entonces, primero vamos con quienes nos presentan y luego sí a desarrollar estos temas. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Vamos a comenzar por tratar de analizar la realidad con el ingeniero Andrés Reparo. Un gusto, Andrés. Hacía tiempo que no te veía por los circuitos, pero sabemos que seguís trabajando particularmente desde el Instituto... El Instituto de Energía Escalabrini Ortiz, sí. Bien. Tenemos una asociación y, bueno, de energía que queremos, digamos, realmente expresar las cosas que pensamos en estos 2 o 3 años. ¿Quiénes integran este instituto?
Bueno, hay de todo, es una cosa interdisciplinaria, hay abogados, ingenieros, ingenieras, expertos en hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear. Muy bien. Realmente es un espectro muy amplio. ¿Están muy preocupados por la cuestión energética? Estamos preocupados, sí, hemos estado preocupados hace tiempo. Nosotros fogoneamos hace 2 años muchísimo, digamos, el tema de la nacionalización de YPF, emitiendo varios documentos en su oportunidad, planteando quizás primero una compra y después una expropiación, dadas las situaciones. Realmente nos sentimos muy bien con esas acciones. Yo también participo en Carta Abierta. En Carta Abierta también expresaron varias asambleas, digamos, esta postura de avanzar sobre Repsol y nacionalizar, digamos, la compañía. Y efectivamente, por suerte... Pero no se gracias a nacionalizó, eso, porque sigue siendo una sociedad, no se nacionalizó. Esa es la explicación que sí, se sí, brinda sí, cuando se dice... sí, se nacionalizó, no se estatizó. Ah, se nacionalizó, Sí, ok. sí, sí. Digamos, de alguna manera el 51% es un capital compartido, ¿no? O sea, tanto del Estado como con las provincias. Esa parte es estatal, digamos, pero de alguna manera hay una cuota aparte que también sigue en manos Fue de Repsol. en su momento, bueno, situación que todos hemos vivido porque fue ayer, por decirlo Sí. de algún modo, fue algo que sorprendió, si bien dice que sorprendió cuando se anunció esto de No, IP. fue una acción maravillosa de nuestra presidenta que ha dado vuelta y ha dado una bisagra, digamos, en el tema de la política energética. Hay un antes y un después, ¿no? Pero, ¿y en qué ha cambiado la política energética, en ese antes y después? Porque a mí no me queda claro que haya cambiado la política energética. O sea, no vislumbro el antes y el después. No, ha tenido, digamos, la posibilidad de tener, digamos, un manejo. La presidenta habla, digamos, de soberanía energética, ¿no? Nosotros buscamos un poco más la independencia energética, que permite, digamos, tener una mirada, un paradigma sobre lo que el país necesita y no sobre lo que necesita cada corporación o cada empresa. ¿Qué les preocupa a ustedes de la cuestión energética? Porque yo hablaba de esto de que la cuestión energética está impactando en la economía de todos nosotros, Sí, notoriamente, sí. digamos, es causa de la inflación, es causa del cepo, es causa de la baja de reservas, que todo eso también genera inflación, que finalmente lo terminamos pagando los asalariados. Sí, absolutamente. La situación energética es compleja y requiere, digamos, de una gesta muy grande. Creo que en ese sentido, tanto Kicillof como Galucci están haciendo un esfuerzo notable, Galucci del sector de YPF. Creo que así todo, con YPF solo no alcanza. O sea, YPF es la tercera parte de la producción. YPF, digamos, incrementa su producción, pero el resto no. El resto de las empresas están todavía mirando qué sucede con esta cosa de vaca muerta. Y la situación de la importación es grave porque realmente incide enormemente en este proyecto y que requiere muchas cosas, digamos, ¿no? O sea, básicamente, de nuestro punto de vista, frente a este escenario, digamos, donde hay 12.000, 13.000 millones de dólares de importaciones, el país necesita tener un ahorro. Te he escuchado decir el 30%, me parece un poco exagerado, pero con solo ahorrar el 10% es una cosa extraordinaria. Bueno, el tema de la eficiencia energética se debiera implementar. Nosotros propugnamos un uso, no un uso racional, que es lo tradicional, sino entendemos un uso razonable, responsable y eficiente de la energía. Claro. Un URRE, digamos, en el sentido de que y eso se puede lograr, digamos, de alguna manera con un ajuste tarifario, con algunos ajustes, digamos, o sea, hoy en día se puede ser competitivo con tarifas que no hace falta que esté a nivel del 20-30% del nivel internacional, sino con un 30% debajo de los niveles internacionales, es suficiente para la competitividad. Y eso implica también un elemento que posibilite alguna acción sistemática, cultural y económica sobre el ahorro, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos tener
absolutamente una disminución de los niveles de importación Claro. en los próximos. ¿Qué propone el Instituto en cuanto al tema de los subsidios energéticos? Porque los subsidios energéticos se comen un dineral. Pagamos poco la electricidad, pagamos poco el gas, pero según los datos que publicó el Ministerio de Economía, si tomásemos la cifra que se ha gastado en el año en subsidios energéticos y la dividimos por los minutos del año, la cifra da 100.000 pesos por minuto. En el mes de septiembre se gastó, y en el mes de octubre se gastó por los subsidios energéticos. ¿Qué opina el Instituto y qué aconseja el Instituto en función de ello? Mira, los subsidios hay que ver de dónde parten, cómo parten y cuál es la estructura, digamos. O sea, plantear una cuestión de una oferta, digamos, energética a los sectores, digamos, de bajos recursos ha sido una cosa importante en el desarrollo del mercado interno. Sí, fue contemplado en el 2001, que sí, fue bienvenido. Sí, sí. Pero después se ha quedado y efectivamente necesita tener un acondicionamiento. Por eso ese acondicionamiento está vinculado al tema del ahorro. Digo, me parece que en esta perspectiva el ahorro es una cosa importantísima. Cualquier país del mundo, digamos, que ha sido importante, que se ha desarrollado, ha hecho ahorro, digamos. O sea, en ese sentido es una cuestión, me parece central, digamos, de analizar. En ese sentido, digamos, la cuestión de los subsidios tiene que bajar absolutamente. Y creo que es posible hacerlo, ¿no? Es posible hacerlo junto con medidas estructurales. Las medidas estructurales es lo que más me parece nos importan, porque creemos que la actividad como se ha desarrollado, digamos, de distintos actores privados, que no han podido satisfacer la provisión de energía al gran desarrollo que ha habido en la década pasada, ¿no? Por eso creemos en una necesidad de una intervención mayor del Estado, que pensamos que hay que tener una estructura, digamos, de empresas adicionales, aparte de YPF, quizás comprar Petrobras a Argentina, poner una empresa estatal de energía eólica, colocar una estructura, digamos, similar en ENARSA para la energía hidroeléctrica. También pensamos que es necesario un Ministerio de Energía, o un Ministerio de Energía, una empresa, digamos, de planificación energética, una estructura, digamos, de nivel estratégico en el análisis. Pensamos que quizás energía esté en una situación similar a la que está en la industria, en el caso de la industria automotriz especialmente, que caben también ahí hacer estructuras de potenciación del Estado. Quizás una estructura, digamos, de conducción de energía y industria pueda ser una de las soluciones más innovadoras y más posibles como para, digamos, tener en el primer lugar, en el primer nivel, todo este debate que hay que hacer y toda esa cantidad de acciones que hay que hacer en los próximos 5 años. Bien, tengo que despedirlo porque ya se nos ha ido el tiempo, pero antes, por sí o por no, ¿considera que es necesaria una nueva ley de hidrocarburos? No. Me parece que el tema de la ley de hidrocarburos necesita adaptaciones, el tema de lo no convencional. Digamos, acá hay situaciones, digamos, que da para una charla mucho más larga. Digamos, más larga. Nos debemos esa charla. ¿Cómo se encara este tema que es enormemente, digamos, estratégico para la Argentina, que es Vaca Muerta y Los Molles, digamos, que está abajo? Bien. No se ha apuntado bien todavía. Creemos, a pesar de los esfuerzos, hay situaciones todavía no adecuadamente, digamos, encarriladas para poder tener lo que pasó en Estados Unidos en Barney o en Eagle Ford, digamos, o sea, en Texas, donde las pymes han desarrollado y han hecho en pocos años, digamos, un incremento de producción increíble. Acá todavía tenemos una serie de problemas, por eso ahí hay cosas para ajustar en el tema legislativo, pero no mucho más. Bien, le agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos. Nosotros vamos a una pausa y cuando nos volvamos a encontrar conversaremos con Emilio Apud. Bueno. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad.
Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Una pausa. Vamos a conversar en estos minutos con el ingeniero Emilio Apud, quien es muy conocido en el ámbito energético. Fue secretario de Energía y hoy integra esa mesa de 8 exsecretarios de Energía de distinto color político, radicales, peronistas, que suelen ser muy críticos, y esta crítica está fundamentada en cuestiones energéticas. Entonces, un gusto compartir con usted o contigo. Bien, sobre fines del 2013, yo siento particularmente que fue un año muy difícil en lo energético y que la cuestión energética se ha mezclado en otros temas y que está complicando, por ejemplo, la cuestión económica. O la inflación, el cepo, etcétera, tienen que ver directamente con lo que está pasando en energía. Ok, primero déjame hacer una pequeña agregado a la introducción, ¿no? Sí. Hemos sido y somos críticos, ¿no? Pero la realidad nos ha dado la razón en el 100% de nuestras críticas, ¿no? Entonces yo creo que hemos sido buenos diagnosticadores, ¿no? Sí. Y me parece que ante esta realidad, ¿no? Que el gobierno kirchnerista, esto es una cuestión objetiva, ¿no? De ser un país exportador, estamos importando 13.000 millones de dólares que, como bien decís vos, afecta a toda la economía. Parte del cepo cambiario se debe a la política energética, el déficit fiscal también a la política energética, el desabastecimiento a la política energética. Ha habido un vaciamiento del sector por transferir renta alegremente de 150.000 millones de dólares si contabilizamos las reservas que han caído en estos 10 años de política energética kirchnerista. Entonces yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahora, en 2013 teóricamente se tendrían que haber visto los frutos del cambio de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera argentina, ¿no? Muy rimbombante. Anunciada cuando se... Claro, y además se hizo una ley ad hoc que hubo que cambiarla con un decreto para que pudiera Chevron llegar a un acuerdo, ¿no? En eso yo soy muy pragmático, ¿no? Yo creo que hay que buscar soluciones, es decir, no cuestiones dogmáticas, ideológicas, nacionalistas, oportunistas desde un punto de vista electoral, sino somos un país que tenemos energía, tenemos grandes recursos y estamos importando. Entonces hay que dar vuelta a eso. Entonces, si la solución era expropiar y que el Estado tuviera una participación en la principal empresa, hay que recordarle a la gente que hay 50 empresas petroleras, ¿no? La más importante, que tiene el 30% aproximadamente de la producción, es YPF, pero hay muchísimas otras, y de peso, ¿no? Sí, sí. Entonces se decidió sobre esa hacer un ensayo, ¿no? De que el Estado tuviera acciones, lo hubiéramos hecho de una forma legal, no ilegal, ¿no? Porque lo que se hizo fue ilegal, fue una confiscación, ¿sí? Y de mala forma. ¿Qué ocurrió con eso? Que hemos perdido un año, ¿no? Y hemos dificultado el esfuerzo que está haciendo el ingeniero Galuccio para conseguir socios e inversiones. Perdón, eso también tuvo consecuencias inmediatas. Por ejemplo, la gente vinculada a biodiesel que exportaba a España, se le cerró la puerta. O sea, tuvo consecuencias negativas para otros sectores industriales argentinos. El biodiesel, bueno, si no hablaba con las pymes o las pymes, claro. Los mandaron a la lona directamente, pero ¿quién mandó a la lona? El mismo que hizo y que convenció a la presidenta de expropiar las acciones o confiscarlas, porque él dijo, vamos a sacarle las acciones y no le vamos a pagar un peso, ¿no? Así fue, sí. Y después entra a poner cambios en las retenciones y en los impuestos en el sector biodiesel, también manda a la lona eso. Bueno, entonces a mí me parece que estamos desorientados, porque la persona que en realidad condujo a que decayéramos más en el sector industrial en este año, desde 2012 hasta ahora, un año y pico, bueno, ahora es el ministro de Economía. Está bien,
tiene ahora otro discurso, ¿no? Pero acá el principal problema es que no va a haber dólares para importar, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a importar el año próximo? Y si no podemos importar, ¿no? Va a haber escasez, es así de sencillo. En estos momentos estamos importando cerca del 20% de nuestras necesidades energéticas. El gas estamos cada vez más creciente, este año fue creo que el 25% del gas lo estamos importando. El problema es que somos un país que hemos perdido la confianza del mundo hacia nosotros y entonces no tenemos crédito. Y además no desarrollamos las potencialidades. Yo comentaba en el encuentro anterior que en España, en el mes de noviembre, se produjo el 50% más de energía eólica que en noviembre del 2012, donde era muchísimo. No desarrollamos otros recursos, la diversificación. No, de acuerdo, pero estamos en un momento de crisis, es difícil pensar en cosas más sofisticadas, ¿no? Yo diría ahora, ¿tenemos petróleo? Sí. ¿Qué pasó con esto de la estatización de las acciones? Ha caído la producción, tanto de gas como de petróleo. YPF es cierto que mejoró un poco, o sea, sí, ha mejorado. Dejó de caer, ¿sí? Sí, ha hecho un esfuerzo muy grande. Lo que habría que preguntarse es por qué las otras no, ¿eh? Y yo te diría que las otras no porque no tienen el apoyo financiero que dan los jubilados, que da el banco, etcétera, ¿sí? Porque hay que poner dinero para aumentar la producción, ¿sí? Yo me olvido de Vaca Muerta, estoy hablando de que hay yacimientos por todos lados en manos de 50 empresas y no tenemos la inteligencia de hacer que aumente la producción por más exhaustos que estén, pues son yacimientos viejos. Al no invertirse en reserva, se sigue trabajando sobre lo que había. Claro, que requiere una tecnología más costosa. Hay una tecnología que es la recuperación asistida, que es primaria, secundaria, terciaria, que se podría hacer, pero no cierra a los números que se le reconoce por el barril de petróleo acá. Sí. Entonces, si la alternativa es pagar arriba de $100 el barril de petróleo cuando no nos alcanza, ¿por qué no le damos parte de incremento a los productores locales y por lo menos no pagamos dólares? ¿Y por qué pasa eso? La verdad que no sé, es una cuestión a lo mejor ideológica, porque la principal causa de todos estos problemas son los subsidios, y para este gobierno los subsidios son un mérito, ¿no? Es una cosa que hace al modelo kirchnerista. Ahora, es desopilante pensar que se subsidia algo. Un subsidio es una cuestión, una ayuda de emergencia en determinados momentos. Sí, o a determinados sectores. Claro, pues eso fue en el 2002, ¿sí? Pero después vino un crecimiento fuerte. Claro. ¿Qué sentido tenía mantener subsidios? Entonces, ahí era donde habría que haber actualizado. Digamos, no se cuestiona a determinados sectores que sí lo requieren, pero el jubilado también, aunque le venga baja la luz o baja el gas, termina pagándolo con la inflación de cada día. Por eso, cuando el ministro De Vido dice nosotros tenemos las tasas más competitivas del mundo, sí, si nos remitimos solamente a la tarifa de gas y electricidad, sí, podría ser mejor que, qué sé yo, que Estados Unidos, porque vale casi cero la energía. Ahora, ¿por dónde se cobra eso que se deja de pagar en la energía? A través de la inflación, a través de la importación, a través del cepo cambiario, a través de restricciones al comercio exterior, en síntesis, al desaliento de la inversión. Entonces, al no haber inversión, quedan ahí la vaca muerta, bien muerta, porque no la saca nadie, ¿no? Y nosotros seguimos hablando de la soberanía hidrocarburífera mientras sometemos a todo el país a pagar cada vez más miles de millones de dólares. Son cifras muy, muy grandes. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que, por lo que están mostrando, va a haber que esperar al 2015 para un cambio de fondo, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Yo personalmente hago un esfuerzo de charlar con todas las fuerzas políticas de manera de que se pongan de acuerdo, que se busque un consenso entre todas ellas, de manera de poder hacer una política de Estado. Porque acá el secreto, y es tan sencillo, ¿no? Es recuperar la confianza del mundo. Para eso hace falta reglas de juego claras. Y las reglas de juego no son solamente económicas, sino también son políticas. Si no tenemos unas reglas institucionales, ¿no? Fuertes, ¿sí? Y que podamos demostrar que va a durar en los próximos 20, 30 años, no vamos a tener problemas. Entonces, reglas de juego claras y perdurables. Y eso se logra con un acuerdo político
¿sí?, completamente despejado de ideologías, de dogmas, un acuerdo de todos los etcétera, partidos políticos porque actuantes. no nos van a perdonar en el futuro, ¿no?, nuestros descendientes, si queda mucho petróleo en Vaca Muerta o en cualquier otro lado, porque en ese momento el petróleo no va a valer nada. El petróleo no va a estar toda la vida, ¿no? En lo que se llamaba el peak oil, que era el momento en que empezaba a declinar la producción, el consumo, no va a ser porque falte petróleo, sino porque va a haber otros elementos condicionantes, como el tema ambiental, el tema geopolítico. ¿Vos te imaginás qué habría en el mundo si no hubiera petróleo ahora? Qué lástima que me plantea esto cuando nos están haciendo señas de que se nos termina el tiempo. Bien, el mensaje, me quería quedar con este mensaje final de la necesidad de una política energética para lo cual se están buscando los acuerdos, porque es fundamental sostener el parámetro. Bueno, este va a ser nuestro lineamiento como país. Sí, y déjame agregar que el mensaje es para los políticos con posibilidades de acceder al poder, ¿eh? No es un tema electoral o sea que no reditúa votos. Pero tienen que tener un grupo trabajando en eso para que apenas asumen el 10 de diciembre de 2015, el 11, esté toda la batería consensuada de leyes, ¿no?, y acuerdos, de manera de poner ya, sin seguir perdiendo tiempo, en marcha toda esta riqueza, ¿no? Le agradezco mucho, Emilio, su claridad y bueno, nos seguiremos viendo en el próximo año. Con todo gusto. Bien, y nosotros nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.